Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases de comunicación. Espero que hayas dado muy bien tu examen el día miércoles. Yo creo que sí has dado un buen examen. Y el día de hoy vamos a ver en qué partecitas te has equivocado, qué cosas tienes que mejorar, qué cosas tienes que reforzar. Yo también ya te tomé tu examen oral, así que tú ya puedes ir sabiendo más o menos qué nota te corresponde, ¿verdad? Yo soy el profesor Darwin González. Ahora sí. Bueno, algunas indicaciones. Siempre tengo que cumplir este protocolo. Saca tu balotario si lo tienes para que hagas los apuntes necesarios. Toma tu agüita tibia y abrígate bien. ¿Ya? Vamos a resolver el examen. La primera pregunta que yo te hice era, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una tilde diacrítica? ¿Qué era una tilde diacrítica? Era la tilde que se colocaba a los monosílabos cuando estos lo requerían y que solamente existían el tú, mis y más te cede. Esta cantidad determinada de monosílabos que podían llevar tilde si es que cumplían una determinada función, ¿verdad? Entonces, tenemos las opciones A, B, C, D. La opción A, estamos con tu carisma ecléctico. B, tu corazón no es muy grande, eres malo. C, yo te di lo que querías, ¿no fue suficiente? Y D, amanecí con las de que él fuera diferente. En todas estas tenemos, mira, tú, pero este tú no está funcionando como pronombre. El tú solo se tilda cuando tiene una función de pronombre. Este tú tampoco, porque está acompañando al sustantivo. Yo te di lo que querías, ¿no fue suficiente? Aquí no hay ningún T, ya, este T. Pero el único T que se tilda es el T filtrante. Entonces solamente nos quedaría amanecí con las de que él fuera diferente. Él tiene una función de pronombre, sí, porque está reemplazando a alguien. Por lo tanto lleva tilde. 2. Son los monosílabos que se tildan cuando cumplen una función adverbial. Habíamos dicho que existían dos monosílabos que cumplían una función adverbial y cuando los cumplían debía tildarse, ¿verdad? ¿Cuáles son? El, tú, mi, no, porque estos están cumpliendo una función de pronombre. Sí más, sí, claro, sí es un adverbio de afirmación y más es un verbo de cantidad. CDT, no, no están cumpliendo aquí una función adverbial. Time, mucho menos. Por lo tanto, la respuesta, Francis Collins. Respuesta B. Vamos con la 3. Cuando decimos que la idea principal de un texto necesita ser deducida, decimos que aparece en el texto de forma. Esto está vinculado a qué cosa? A las ideas principales y las ideas secundarias. Habíamos mencionado que en relación a la idea principal puede estar escrita literalmente en el texto. Entonces hablamos de que está expresada en forma explícita. Pero también puede estar de manera indirecta, es decir, no puede estar escrita literalmente. Así que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de deducción. Por lo tanto, decimos que la idea está explícita, directa, indirecta o implícita. Implícita. Muy bien. Eso quiere decir que no está directamente en el texto, sino que nosotros tenemos que deducir cuál es la idea principal. Bien. En la pregunta número 4 nos dice, en una oración hay un uso incorrecto de los dos puntos. Recuerda, ¿cuándo usábamos los dos puntos? Los dos puntos los utilizábamos después de frases de saludo. Querida mamá, dos puntos. Muy bien. También lo utilizábamos antes de expresar lo que había dicho alguien. Y entonces mi papá me dijo, dos puntos. Muy bien. ¿Dónde más dijimos? Antes de una enumeración. Yo ayer fui al mercado y compré dos puntos. Carne, coma, zapallo, coma, verduras, coma, legumbres y frutas. Ya está. Muy bien. Entonces, básicamente tenemos tres maneras que nosotros utilizamos o que nosotros hacemos, en donde nosotros hacemos uso de los dos puntos. Vamos a leer los siguientes ejemplos y vamos a decir en cuál de ellos hay un uso incorrecto de los dos puntos. Y Jesús dijo, ama, dos puntos, a tu prójimo como a ti mismo. Está muy sospechoso este ejemplo, ¿ah?
B, estimada mamá, te escribo para felicitarte. Ya, aquí sí hay un uso correcto. ¿Por qué? Porque está utilizando un saludo. Entonces, después de la expresión de saludo, tengo que colocar los 2 puntos. C, nosotros teníamos 2 puntos: carros, casas, ganado y alimento. Aquí está haciendo una enumeración. ¿Y está haciendo un uso correcto de los 2 puntos? Sí. Ninguna de las anteriores. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Aquí. Porque ¿cómo sería? Y Jesús dijo, 2 puntos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, aquí dice, y Jesús dijo, ama, 2 puntos, a tu prójimo como a ti mismo. Hay un uso incorrecto de los 2 puntos. En la pregunta número 5, ¿qué te pregunté? Dice, una acepción es incorrecta respecto a la utilización del punto. Recuerda que yo te hice te indiqué que el punto separaba oraciones en un párrafo, separaba párrafos en un texto y determinaba el final de un texto. Por eso se ponía punto final. Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos 4 ejemplos. No, tenemos 4 formas de utilizar el punto. Uno de ellos es incorrecto. Vamos a ver. ¿Separa párrafos en un texto? Claro que sí. ¿Separa entre comillas en un párrafo? Está raro. ¿Separa oraciones en un párrafo? Claro que sí, yo te dije eso. Y se coloca al final de cada texto. Muy bien. Entonces, ¿cuál de todas estas alternativas no es correcta? Muy bien. ¿Separa entre comillas en un párrafo? ¿Cómo va a separar entre comillas en un párrafo? Incorrecto. 6. En la oración, ese viejo carro sin parachoques tiene fallas mecánicas. El núcleo del sujeto y el modificador indirecto respectivamente son. Recuerda que te dije que los modificadores indirectos acompañaban al sustantivo denotando cierta característica o diciendo algo del sustantivo. Primero vamos a encontrar el sujeto. Ese carro viejo sin parachoques tiene fallas mecánicas. ¿Cuál es el sujeto? Y le preguntamos al verbo. El verbo es tiene fallas. ¿Quién está fallando? Ese viejo carro sin parachoques. Muy bien, aquí tenemos entonces el sujeto. Y dentro de ese sujeto hay que hallar el núcleo. Y el núcleo es el sustantivo. Ese viejo carro, ahí está. Carro es el núcleo. ¿Y qué se dice de este carro? Que tiene que, o mejor dicho, una característica es que no tiene parachoques, sin parachoques. Por lo tanto, ¿cuál es el modificador indirecto? Sin parachoques. Bien. Busquemos la alternativa. Carro viejo, no. Fallas mecánicas, no. Viejo, fallas mecánicas, no. Carro sin parachoques. Bien. Respuesta D. Carro y sin parachoques. 7. Señale la oración que contenga un verbo en modo subjuntivo. ¿Te acuerdas de los modos del verbo? El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo denotaba ¿qué cosa? Una acción que se ha realizado, que se está realizando o que se va a realizar, pero siempre es un hecho. Sin embargo, el modo subjuntivo expresa un deseo, un anhelo, y el modo imperativo representa una orden. ¿Cuál de las siguientes oraciones encontramos un verbo en modo subjuntivo? Ayer me trajo con mucho cuidado mi papá. Verbo, trajo. Ese está en modo indicativo. Ojalá hubiera llegado temprano al trabajo. Esa sí puede ser, porque está denotando ¿qué cosa? Deseo. Debes hacer todas las tareas a tiempo. Ese está en modo imperativo. Y el profesor Darwin toca excelentemente la guitarra. Respuesta entonces, la B, ojalá. ¿Por qué? Porque está expresando un deseo. 8. La raíz de una palabra es la parte de toda su estructura. La raíz de una palabra es invariable, variable, medianamente variable o totalmente variable. Obviamente es invariable. La raíz es la parte que no varía. Es la parte invariable. 9. El término imberbe presenta, un prefijo, sí, in. Raíz, sí, verbe. Sufijo, no, no tiene sufijo. Una raíz, sí, in. Y un prefijo, verbe. No, no hay prefijo. Un prefijo, sí, in. Y una raíz, verbe.
Sí. ¿Solo raíz? No. Respuesta C. Un prefijo cual, in, y la raíz verbe. ¿Qué tipo de texto es un mapa telaraña? ¿Un organizador de grafemas, un organizador gráfico o un organizador de sentidos? Es un organizador gráfico. Ya está. Entonces espero que hayas resuelto muy bien tu examen. Yo sé que sí, estoy seguro que sí lo has hecho así. Y bueno, la tareita solamente va a ser repasar los temas para reforzar el conocimiento que ya tienes y que ya has adquirido. Ya, entonces espero que repases los temitas y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos.